Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Hoy les quiero hablar de una mujer del siglo XIV, siendo la patrona de Suecia, de Europa y de las viudas, y santificada por la Iglesia Católica debido a todas sus visiones. Pero su vida no fue como la mayoría de cualquier monja que a corta edad entraba a un convento, sino que se casó, tuvo hijos y luego de su viudez realizaría este paso. Me refiero a Santa Brígida, también conocida como Brígida de Suecia. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario y este video está hecho a pedido de Panadera57. Brígida Birgerdóttir nació en Skeredigt, actualmente municipio de Norrtälje, Uppland, actualmente Suecia, alrededor del 1303. Su padre era juez de Uppland y un rico terrateniente llamado Birger Persson y su madre Ingeborg Bergdóttir. Por medio de su madre, Brígida estaba emparentada con los reyes suecos. La pareja también tuvo otra hija. Su madre, tanto como su padre, eran personas profundamente piadosas. En cuanto a la muerte de la madre, hay diferentes datos. Se dice que sucedió cuando Brígida tenía 3 años, pero en otras biografías cuando ella tenía 11 o 13 años. Pero parece ser más certero a los 3 años, ya que luego su padre la manda junto a su tía Katarina Bergdóttir, que le daría una educación estrictamente religiosa. A los 7 años tuvo su primera visión, donde la Virgen María le colocaba una corona sobre su cabeza, y a los 10, después de haber escuchado un sermón sobre la pasión de Cristo, tuvo un sueño donde vio a Cristo herido y sangrando. Estos hechos marcarían de por vida a Brígida. Cuando tuvo 14 o 15 años, fue entregada en matrimonio contra su voluntad con un joven aristocrático de 18 años llamado Ulf Gudmarsson. Aunque ella no se quería casar, respetó la decisión y contra todo pronóstico el matrimonio fue muy feliz. En total, tuvieron 8 hijos, a los cuales se le inculcó educación estrictamente religiosa. Brígida también inculcaría su piedad no solo a sus hijos, sino también a su marido. Durante la década de 1320, Brígida y su marido se hicieron conocidos por sus obras de caridad. En 1335, Brígida fue convocada para ser la principal dama de honor de la nueva reina Blanca de Namur, estando en la corte hasta 1339. Durante ese transcurso, Brígida criticaba a los reyes y les daba consejos y aunque nunca le llegaron a hacer caso, siempre la escuchaban. Luego, junto a su esposo, realizarían peregrinaciones religiosas a Noruega y a Santiago de Compostela, en España. Durante el camino a España, exactamente en la ciudad francesa de Arras, su marido cayó enfermo, y cuando se temía lo peor, a Brígida se le presentó el santo francés a Dionisio, prometiéndole que su marido no moriría, cosa que ocurrió. Su marido sanó y siguieron su camino a España. Volviendo a Suecia, se establecieron en el convento de Albastra, en donde finalmente, en el 1344, moriría su esposo Ulf. A partir de ahí, Brígida se despoja de todos sus bienes entre sus herederos y pobres, viviendo de manera sencilla y convirtiéndose en miembro de la Tercera Orden de San Francisco. También aumentarían sus visiones. En estas visiones, Brígida tenía la tarea de llevar mensajes tanto a los líderes políticos como religiosos, como así charlas con santos y muertos. En este periodo es cuando Brígida comienza a dar idea de una nueva comunidad religiosa que actualmente es conocida como la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida, que luego se haría realidad. Estos monasterios fueron donados por el rey sueco Magnus II en Vadstena y en 1347 legó una importante suma de dinero para continuar su construcción. Estos monasterios serían dobles, o sea, con hombres y mujeres, aunque con claustros separados. Los miembros debían dejar todos sus bienes a los pobres, pero podían mantener todos los libros que quisieran. Para lograr la aprobación del futuro monasterio, como el cumplimiento de sus visiones, en 1350 Brígida viajó a Roma, pero el Papa residía en Aviñón, Francia. Entonces la pregunta es, ¿por qué viajó a Roma? Porque tuvo una visión en donde el Papa iría a Roma. Igualmente le escribía cartas pidiéndole al Papa que regrese a Roma,
ya que vio el decaimiento espiritual de la ciudad al no estar el pontífice. También se dedicó a visitar tumbas de santos e iba a la iglesia de San Lorenzo in Panisperna, donde pedía limosna para los pobres. Aprovechó para viajar a los santuarios de Asís, Nápoles y al sur de Italia. En 1368, el Papa Urbano V regresó a Roma y entonces Brígida se entrevistó con él para darle las reglas de su orden. Las reglas fueron aceptadas pero con grandes cambios. Al poco tiempo, el Papa decide irse de nuevo a Aviñón por seguridad, pero Brígida tuvo una visión que si se iba de Roma le iba a ocurrir algo malo. Y así fue, que a los 2 meses de estar en Aviñón, el Papa fallecería. Su vida en Roma no fue color de rosa. Era siempre perseguida por sus deudas y por sus críticas por los abusos de la Iglesia. Pero igualmente se quedaría para cumplir su misión. En 1371, Brígida ya contaba casi con 68 años, pero decide ir a Tierra Santa, pasando por Nápoles y Chipre, regresando a Roma en 1373. Para ese momento, su salud decayó y finalmente murió el 23 de julio de 1373. Primero, fue enterrada en la iglesia romana de San Lorenzo in Panisperna, pero luego fue trasladada a Suecia al convento de Vadstena, mientras que sus manos quedarían en Italia. Durante el trayecto, se cuenta que hubo muchos milagros, por ejemplo, un mudo empezó a hablar, un ciego a ver y otra persona empezó a caminar. El proceso de canonización comenzó en 1377, siendo canonizada en 1391, y en 1397 se la nombra patrona de Suecia. En 1999 fue elevada como copatrona de Europa junto a Catalina de Siena y Teresa Benedicta de la Cruz. La orden que fundó sigue hasta la actualidad y también se la conoce como Orden Brigidina. Luego de la muerte de Brígida y aprobadas las reglas, se hace cargo de la orden su hija Catalina. Durante su vida fue escribiendo sus visiones y luego de su muerte hubo personas en Suecia que compilaron los primeros milagros junto con sus apariciones. Actualmente es venerada por la Iglesia Católica, Anglicana y Luterana. Como corolario, en Viena, Austria, se erigió una capilla en su honor y en el 1900 se creó un distrito dentro de Viena con su nombre. En Finlandia es muy querida y al poco tiempo de su muerte se creó un monasterio en ese lugar y muchas iglesias se le cambiaron el nombre en honor a Santa Brígida. En Bielorrusia también se creó otro monasterio. Santa Brígida fue una mujer que si le daban a elegir solo hubiera sido esposa de Dios, pero respetó la decisión de su matrimonio e igualmente fue muy feliz. Toda su vida ayudó a los más necesitados, pero la conocemos gracias a sus innumerables visiones que fue escribiéndolas y que luego serían recopiladas, como también todos sus milagros hechos después de su muerte. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse y activar la campana, de dar like si les gustó y sobre todo de compartir el video. Y ya saben, si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Les deseo lo mejor en este 2020, que comienza y lleno de bendiciones y amor. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.